El permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, a todos los que nos siguen desde las redes de las diferentes plataformas digitales y a quienes nos acompañan el día de hoy, buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, acudo a esta soberanía para someter a consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con lo siguiente. El artículo 6º, en el apartado A, en la fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala, entre otros, que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. La Federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establece la ley. El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en su fracción 61, señala que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios tendrá en el ámbito de su competencia como atribución el fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en sus plataformas digitales institucionales, en el documento denominado Sensibilización, Gobierno Abierto, señala que el gobierno abierto es un modelo que contribuye a construir e incrementar la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, teniendo como elementos la gestión y generación de políticas públicas, solución colaborativa de problemas públicos en donde convergen la transparencia, la participación ciudadana y rendición de cuentas e innovación social. Por lo anteriormente expuesto, se propone elevar a rango constitucional el concepto de gobierno abierto para que en el funcionamiento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios sea regido por el principio de gobierno abierto. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentra votar en las elecciones populares y respecto a mecanismos de participación ciudadana. Mandata, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, estableciendo reglas de manera general. Asimismo, establece participar en los procesos de revocación de mandato. Y el antepenúltimo párrafo señala que en el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 5, apartado C, señala: en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de renovación de mandato estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución y señalan que ejercen las funciones en las materias que en la Constitución están establecidas. En el artículo 116 de la Constitución Federal, en la fracción 1, mandata que los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Las constituciones de los estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. Las reformas y adiciones señaladas a los artículos 35, 41 y 116, entre otros, a la Constitución Federal, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 y se resalta el contenido del artículo 116 respecto a que las constituciones de los estados establecerán las normas relativas a los procesos de mandato del gobernador de la entidad. En dicho decreto se establece el plazo siguiente. Transitorio sexto. Las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán solicitar la revocación del mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
La solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional mediante votación libre, directa y secreta. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con los procesos electorales o de participación ciudadana local o federal, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá en el periodo constitucional. Las entidades federativas que hubieran incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. Por lo tanto, en el plazo que señala el artículo transitorio de la Reforma Constitucional Federal, feneció el 20 de junio de 2021, por lo que anteriormente expuesto y para dar cumplimiento a lo señalado, se propone adicionar en la Constitución local la revocación de la gobernadora o gobernador. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021 la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria de la fracción 9 del artículo 35 de la Constitución Federal, en materia de revocación de mandato de la Presidencia de la República. En los últimos años, la sociedad es cada vez más participativa en los asuntos públicos que conciernen al Estado y que impactan en el interés de la sociedad. Por ello, resulta fundamental la participación ciudadana en dichos asuntos a fin que puedan ser escuchados y materializar su participación en los mismos mediante los mecanismos que se proponen en la presente iniciativa, misma que se fortalecen con la gobernanza y la responsabilidad social. Es importante hacer mención que la participación ciudadana es un pilar de las democracias directas y también destacar que dicha participación de la ciudadanía mediante el plebiscito y la consulta popular son formas de democracia que permiten que las personas participen en los asuntos de interés público. Por ello, esta iniciativa tiene como fin incorporar la figura de plebiscito como mecanismo de participación ciudadana, considerando que plebiscito tiene su origen en el término latino plebiscitum, de plebiscito, pueblo, y citium, de decisión del pueblo, lo que significa la expresión del pueblo para aceptar o rechazar un asunto específico de interés público que afecta a la esencia del Estado. Es importante señalar que dicho mecanismo de participación ciudadana permite que ciudadanas y ciudadanos participen en la aprobación o rechazo en cuanto a una decisión o acto de carácter político que no gira en torno a un acto legislativo, es decir, una votación para conocer opinión directa de la ciudadanía respecto de la adopción de una decisión política de determinado carácter en el cual las ciudadanas y ciudadanos del Estado, por medio del sufragio libre, directo y secreto y universal, podrán objetar la determinación de la naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado. En este contexto de impulsar la participación ciudadana, las audiencias públicas son mecanismos que alientan la participación social dentro del proceso de toma de decisiones. En estas se habilita un espacio para que las personas expresen su opinión de todos aquellos asuntos que puedan tener algún interés en el tema que les convoca. En este sentido, la audiencia pública es un espacio para las participaciones de las personas, propiciado por las dependencias o entidades de la administración pública, donde se reúnen para intercambiar información y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de programas a cargo de cada dependencia o entidad. Por lo tanto, se propone adicionar como obligación de la gobernadora o gobernador del Estado implementar audiencias públicas por lo menos 3 veces al año para que los ciudadanos del Estado le planteen de manera directa asuntos de interés público, debiendo informar sobre el estado que guardan dichas peticiones. En ese orden de ideas, se propone que en el informe de gobierno, como mecanismo informativo, se procurará dar a conocer el avance de cumplimiento de las propuestas hechas en su campaña electoral como candidata a la gobernatura o, en caso de no poderse llevar a cabo, informar los motivos de la inhabilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración, discusión y, en su caso, aprobación a esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone se reforma adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Es cuanto. Muchas gracias.